El sonido de la porcelana al romperse resonó en la cocina como un disparo. El cuerpo de Nora Neville se puso rígido como una piedra. Sus manos se quedaron heladas en el aire, donde habían estado los platos de la cena un instante antes. Se le cortó la respiración, apretó los ojos y encogió los hombros. Esperaba el puñetazo que siempre seguía a tales errores. El revés que le había enseñado a temer cada momento de torpeza, cada desliz de sus dedos. Esperó en ese terrible silencio, contando los segundos. Sabía que Clarence se levantaría de su silla con esa furia fría en los ojos. Conocía el dolor que florecería en su mejilla como una flor oscura. Pero en lugar de pasos pesados y manos crueles, oyó el ruido de una silla al ser empujada suavemente. Escuchó el suave pisar de unas botas sobre el suelo de madera. Y una voz grave que parecía llevar la calidez de una pradera de verano. Decía palabras que nunca esperó volver a oír en esa casa. Tranquila, señorita. Los accidentes le pasan a cualquiera. Los ojos de Nora se abrieron de golpe y vio a un vaquero alto arrodillado en el suelo de su cocina. Sus manos curtidas recogían con cuidado los trozos rotos de porcelana. Sus movimientos eran deliberados y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Él no era Clarence. La revelación la golpeó con tal fuerza que se tambaleó. Tuvo que agarrarse al mostrador para no caerse. Este hombre vestía vaqueros cubiertos de polvo y una camisa azul descolorida. Llevaba un pañuelo atado holgadamente al cuello, y cuando la miró, sus ojos eran del color del whisky a la luz de una lámpara. Eran cálidos, claros y completamente libres de malicia. «Lo siento mucho», logró susurrar, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Los reemplazaré, lo prometo. Por favor, no se lo diga». El vaquero detuvo su trabajo, con el ceño fruncido en su frente bronceada por el sol. «¿Decírselo a quién, señora? Y no hay nada por lo que disculparse. Estas cosas pasan». Antes de que Nora pudiera responder, la puerta trasera se abrió. Su empleadora, la señora Harriet Chen, entró apresuradamente en la cocina. Llevaba una cesta de hierbas de su jardín. La mujer mayor evaluó la escena con una sola mirada rápida. Sus ojos agudos no se perdieron nada, y su expresión se suavizó con una comprensión que hizo que Nora quisiera llorar. «Jacob Vaughn, veo que ya conociste a mi nueva ayudante de cocina», dijo la señora Chen enérgicamente, dejando su cesta. «Nora, este es el vaquero del que te hablé. Ha estado trabajando en el circuito de arreo de ganado y acaba de regresar a Clifton Hill esta mañana. Jacob, esta es Nora Neville, lleva conmigo 3 semanas, y es la mejor cocinera de este lado del río Missouri, cuando no está preocupada por romper mi segunda mejor vajilla». Jacob se puso de pie, depositando los trozos rotos con cuidado en el mostrador. Se tocó el ala del sombrero en un gesto de respeto que parecía tan natural para él como respirar. «Encantado de conocerla, señorita Neville, aunque desearía que fuera en circunstancias menos alarmantes». Nora solo pudo asentir, con la garganta demasiado apretada para hablar. Todavía temblaba, atrapada en ese horrible espacio entre esperar violencia y recibir amabilidad. No confiaba en poder hablar sin que se le quebrara la voz por completo. La señora Chen se acercó a ella y le puso una mano suave en el brazo. «¿Por qué no vas a buscar un poco de agua del pozo, querida? Tómate un momento al aire libre. Jacob y yo podemos terminar de limpiar esto». Era una excusa para escapar, y Nora la aceptó con gratitud. Salió corriendo bajo el sol de la tarde de aquel septiembre de 1878 en Missouri. El pueblo de Clifton Hill se extendía ante ella en un mosaico de edificios de madera y calles polvorientas. El río Mississippi brillaba a lo lejos como una cinta de plata. Había llegado allí hacía 3 semanas sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Tenía moretones ocultos bajo las mangas. Huía de un marido cuyos puños le habían enseñado que el amor podía ser la mentira más cruel de todas. La señora Chen la había acogido sin hacer demasiadas preguntas. Quizás reconoció en los ojos atormentados de Nora una historia que había oído demasiadas veces. La mujer mayor regentaba una pensión para vaqueros y viajeros. Le había dado a Nora un puesto en la cocina, una pequeña habitación propia
y la primera sensación de seguridad que Nora había conocido en 2 largos años. Pero la seguridad era algo frágil, que se rompía fácilmente como aquellos platos. Y Nora todavía se encogía ante los movimientos bruscos. Todavía esperaba el golpe que su cuerpo recordaba, incluso cuando su mente intentaba olvidar. Sacó agua del pozo con manos temblorosas. Se echó un poco en la cara, dejando que el frescor calmara su corazón acelerado. Cuando finalmente regresó a la cocina, Jacob Vaughn se había ido. La señora Chen estaba junto a la estufa, revolviendo una olla de estofado con la misma eficiencia tranquila que aplicaba a todo. «Parece un buen hombre», dijo la señora Chen sin levantar la vista. «Jacob, quiero decir, ha trabajado para varios ranchos de por aquí durante 5 años. Honesto trabajador, no se emborracha hasta la estupidez ni se juega su salario. Es el tipo de hombre que ayuda sin esperar nada a cambio». Nora cogió un cuchillo y empezó a cortar verduras para la cena. Agradeció la tarea familiar, tener algo que hacer con las manos. «Siento haber tirado los platos». «Deja de disculparte por ser humana», dijo la señora Chen, y había acero bajo la amabilidad de su voz. «Ya no estás en ese lugar, Nora. Estás aquí y estás a salvo, y nadie en esta casa te levantará la mano. ¿Me entiendes?». Las lágrimas asomaron a los ojos de Nora, pero las contuvo con fiereza. Había llorado suficientes lágrimas como para llenar el río Mississippi. Estaba decidida a ser más fuerte ahora, a construir una nueva vida con los pedazos rotos de la anterior. «Entiendo. Bien. Ahora Jacob cenará aquí junto con los otros vaqueros mientras esté en el pueblo. Está ayudando a organizar un arreo de ganado hacia el norte, hasta la terminal ferroviaria de Saint Joseph. Eso significa que estará por aquí las próximas 2 semanas. Confío en que pueda servirle la cena sin tirarle nada en la cabeza». A pesar de todo, Nora sintió que una pequeña sonrisa asomaba a la comisura de sus labios. «Haré lo que pueda». Esa noche, 6 vaqueros se apiñaron alrededor de la larga mesa del comedor en la pensión de la señora Chen. Sus voces eran un murmullo de conversaciones sobre los precios del ganado, el clima y las mejores rutas hacia el norte. Nora se movía entre ellos como un fantasma. Servía platos de estofado de ternera y pan fresco. Mantenía la vista baja y sus movimientos silenciosos. Había aprendido en su matrimonio que la invisibilidad era una forma de protección, que llamar la atención solo atraía problemas. Pero cuando puso un plato delante de Jacob Vaughn, él la miró con aquellos cálidos ojos de whisky y dijo: «Gracias, señorita Neville. Esto huele de maravilla». Fue algo tan simple, esas palabras de agradecimiento, pero cayeron en el pecho de Nora como un pequeño milagro. Ella asintió rápidamente y se retiró a la cocina, pero podía sentir el eco de su gratitud calentando algo dentro de ella que había estado frío durante mucho tiempo. Durante los días siguientes, surgió un patrón. Jacob llegaba para el desayuno al amanecer, con el sombrero en las manos. Su comportamiento era siempre respetuoso y gentil. Nunca hablaba por encima de ella, nunca hacía bromas groseras como algunos de los otros vaqueros. Nunca dejaba que su mirada se detuviera de formas que la hicieran sentir incómoda. Simplemente comía sus comidas con evidente aprecio, le agradecía sinceramente y se ocupaba de sus asuntos. Y sin embargo, Nora se encontró cada vez más consciente de su presencia. Notó la forma en que abría las puertas no solo para ella, sino para todos. La forma en que escuchaba cuando la gente hablaba, como si sus palabras realmente importaran. La forma en que se movía con una confianza tranquila que no tenía nada que ver con la agresión. Y todo que ver con un hombre que conocía su propio valor sin necesidad de demostrarlo. Al cuarto día, ella estaba en el huerto de la cocina recogiendo tomates cuando Jacob apareció en la valla. Llevaba de la brida a su caballo, una robusta yegua valla con ojos inteligentes. «Buenas tardes, señorita Neville», dijo, tocándose el ala del sombrero en ese gesto que se estaba volviendo familiar. La señora Chen dijo que podría necesitar ayuda para mover esos sacos de pienso en el granero. Son bastante pesados. Nora se enderezó, limpiándose la suciedad del delantal. «Puedo manejarlos yo misma, pero gracias por la oferta». «No dudo que pueda», dijo Jacob, y no había condescendencia en su tono,
solo un simple reconocimiento. Pero no hay vergüenza en aceptar ayuda cuando se ofrece libremente. Tengo tiempo, y esos sacos pesan cerca de 50 libras cada uno. Ella dudó, los viejos instintos luchando con las nuevas posibilidades. Clarence siempre la había hecho sentir débil por necesitar ayuda. Se había burlado de ella por cualquier supuesta insuficiencia. Pero no había nada de burla en la expresión de Jacob, solo una honesta disposición a ser útil. Está bien, dijo finalmente. Agradecería la ayuda. Trabajaron juntos en la penumbra fresca del granero. Jacob levantaba los pesados sacos de grano y los apilaba ordenadamente mientras Nora organizaba los suministros más pequeños. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de incómodo. Solo se rompía por algún comentario ocasional sobre el clima o la pensión. La señora Chen es una buena mujer, dijo Jacob en un momento, levantando otro saco sobre la pila creciente. Ayudó a mi hermana una vez, hace años, cuando Sarah necesitaba un lugar donde quedarse después de que muriera su primer marido. Le dio trabajo y dignidad cuando no tenía nada. Nunca he olvidado esa amabilidad. Es extraordinaria. Nora asintió suavemente. No pide nada más que trabajo honesto a cambio de refugio y un salario. Es más de lo que esperaba encontrar cuando llegué aquí. Jacob se detuvo, limpiándose el sudor de la frente con su pañuelo. Usted es del este. Detecto un poco de acento de Kentucky en su voz. Quizás de Tennessee. De Kentucky, confirmó Nora, sorprendida de que hubiera notado tal detalle. Crecí en una pequeña granja cerca de Lexington. Mis padres fallecieron de fiebre cuando yo tenía 17 años y me casé poco después. Se detuvo bruscamente, sin querer decir más. No quería explicar cómo ese matrimonio había sido su mayor error, pero Jacob solo asintió, sin presionar para obtener información que ella no estaba lista para dar. Soy de Texas originalmente, pero he estado yendo hacia el norte con los arreos de ganado durante años. Clifton Hill es lo más parecido a un hogar que tengo en estos días. Es un buen pueblo, buena gente. ¿Alguna vez ha querido establecerse? La pregunta se le escapó a Nora antes de que pudiera detenerla. Sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza por su propia audacia. La expresión de Jacob se volvió pensativa. Supongo que sí, cuando encuentre la razón adecuada para quedarme en un solo lugar. La vida errante tiene su atractivo cuando eres joven e inquieto. Pero un hombre empieza a querer algo más sólido a medida que envejece, algo real. Tenía 26 años. Nora se había enterado por los otros vaqueros. Eso lo hacía solo 3 años mayor que sus propios 23 años. Pero había una firmeza en él que parecía ir más allá de su edad. Una solidez que provenía del trabajo duro y una vida honesta. Terminaron de organizar el granero, y al salir de nuevo al sol, Jacob se volvió hacia ella con una leve sonrisa. Sería demasiado atrevido de mi parte decir que espero con ansias su comida todos los días. Tiene un verdadero don para ello. Nora sintió que un calor florecía en su pecho, diferente a la vergüenza de antes. Este era el calor de ser vista, de ser apreciada por sus habilidades en lugar de ser criticada por sus fracasos. Eso no es demasiado atrevido en absoluto. Gracias. Bueno, entonces la veré en la cena, señorita Neville. Se tocó el sombrero y se llevó a su caballo. Nora se quedó mirándolo marchar, sintiendo algo desconocido removerse en su corazón. No era amor, todavía no, pero eran los primeros y frágiles brotes de confianza. Y eso era quizás aún más precioso. Los días se asentaron en un ritmo que se sentía casi pacífico. Nora se despertaba antes del amanecer para ayudar a la señora Chen a preparar el desayuno. Pasaba las mañanas cuidando el jardín y lavando la ropa, y las tardes preparando la cena. El trabajo era duro pero satisfactorio, y por primera vez en años se sentía útil en lugar de inútil, capaz en lugar de fallar constantemente. Jacob continuó comiendo en la pensión, y lenta y cuidadosamente, una amistad comenzó a crecer entre ellos. Él nunca presionaba, nunca exigía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. En cambio, le ofrecía pequeñas amabilidades. Llevaba sus cestas del mercado cuando la encontraba en el pueblo. Arreglaba una bisagra suelta en la puerta de la despensa sin que se lo pidieran.
Le traía flores silvestres que había recogido en la pradera con la simple explicación de que le habían recordado a su jardín. Fueron las flores silvestres las que finalmente rompieron las últimas de las murallas cuidadosamente mantenidas de Nora. Estaba en la cocina, con las manos hundidas en la masa del pan, cuando Jacob apareció en la puerta trasera. Sostenía un ramo de equináceas moradas y susanas de ojos negros, con los pétalos todavía húmedos por el rocío de la mañana. Pensé que le gustarían, dijo, pareciendo casi tímido de una manera que le estrujó el corazón. Nora se limpió las manos en el delantal y tomó las flores. Su simple belleza le trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Son preciosas. Gracias, Jacob. Él debió notar las lágrimas, porque la preocupación cruzó su rostro. Si me he excedido, me disculpo. No quise faltarle al respeto. No, dijo Nora rápidamente, apretando las flores contra su pecho. No, no te has excedido en absoluto. Es solo que nadie me había regalado flores en mucho tiempo. Son perfectas. La tensión se disipó de los hombros de Jacob y su sonrisa regresó, cálida y genuina. Me alegro. Trabaja usted muy duro, señorita Neville. Merece tener algo hermoso solo para usted. Después de que él se fue, Nora se quedó sosteniendo esas flores silvestres y se permitió reconocer lo que había estado negando durante días. Se estaba enamorando de Jacob Vaughn. La aterrorizaba este creciente apego, porque la última vez que había confiado su corazón a un hombre, él lo había aplastado bajo sus puños. Clarence también había sido encantador al principio. Le traía regalos y le decía palabras dulces. Y luego, los votos matrimoniales apenas se habían enfriado cuando mostró su verdadera naturaleza. Pero Jacob no era Clarence. Podía verlo en 100 pequeñas cosas, en cómo trataba no solo a ella, sino a todos a su alrededor con el mismo respeto constante, en cómo trabajaba sin quejarse y compartía el crédito por los éxitos, en cómo hablaba de su madre y su hermana con evidente afecto, en lugar del desprecio que Clarence siempre había mostrado por las mujeres. Aún así, el miedo era un hábito difícil de romper. Esa noche, la señora Chen encontró a Nora sentada en el porche trasero mucho después de que los platos estuvieran lavados y guardados. Miraba fijamente el cielo que oscurecía. «Es un buen hombre», dijo la señora Chen en voz baja, sentándose en la silla a su lado. «Pero eso ya lo sabes, ¿verdad?» Nora asintió lentamente. «Sí, y eso es lo que más me asusta. Pensé que Clarence también era bueno al principio. ¿Y si me equivoco de nuevo? ¿Y si me permito sentir y todo se vuelve terrible?» La señora Chen guardó silencio por un largo momento, con sus manos curtidas cruzadas en su regazo. «No puedo prometerte que nunca volverás a sufrir, Nora. La vida no tiene tales garantías. Pero puedo decirte que Jacob Vaughn ha estado en este pueblo durante 5 años, y en todo ese tiempo nunca he oído a una sola persona hablar mal de él. Nunca ha levantado la voz con ira, nunca ha maltratado a un animal o a una persona, nunca ha roto su palabra. Es exactamente lo que parece ser. Un hombre decente tratando de vivir una vida decente. Quiero creer eso», susurró Nora, «pero tengo tanto miedo». «Entonces ve despacio», aconsejó la señora Chen. «Deja que se demuestre a sí mismo día a día. La confianza no es algo que se pueda apresurar, especialmente cuando ha sido rota antes, pero no dejes que tu miedo te robe la posibilidad de la felicidad. Mereces amor, Nora, amor de verdad, del que te construye en lugar de destruirte». Esas palabras se quedaron con Nora durante las horas de insomnio de la noche, y cuando amaneció, tomó una decisión. Se permitiría tener esperanza, con cuidado, con cautela, pero genuinamente. La oportunidad de actuar según esa decisión llegó antes de lo esperado. 2 días después, la señora Chen anunció en el desayuno que necesitaba viajar a Saint Joseph para visitar a su hermana enferma. Estaría fuera durante 4 días. Le pidió a Nora que administrara la pensión en su ausencia. Confiaba en ella la responsabilidad de cuidar a los vaqueros y mantener todo en funcionamiento. Nora se entregó al trabajo con determinación. Se despertaba incluso más temprano de lo habitual para asegurarse de que los hombres tuvieran café caliente y comidas abundantes. Mantenía las habitaciones limpias y los suministros organizados.
Era agotador, pero también emocionante darse cuenta de lo capaz que era realmente cuando se le daba la oportunidad de demostrarlo. En la segunda noche de la ausencia de la señora Chen, una fuerte tormenta eléctrica llegó desde el oeste. Era el tipo de clima violento que hacía temblar toda la casa con los truenos y convertía las calles en ríos de lodo. Nora estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando escuchó un estruendo afuera. Le siguió el relincho angustiado de los caballos. Agarró una linterna y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Sus faldas se empaparon de inmediato. Descubrió que una sección de la valla alrededor del pequeño corral se había derrumbado por el viento. 3 caballos estaban sueltos, presas del pánico en la tormenta, y uno de ellos era la yegua valla de Jacob. Sin pensar, Nora dejó la linterna y se metió en el caos. Hablaba suavemente a los animales asustados, buscando cabestros y cuerdas. Logró atrapar a uno de los caballos, un viejo y dócil castrado, y lo llevaba de vuelta al granero cuando vio a Jacob corriendo hacia ella bajo la lluvia. «Señorita Neville, entre. Se va a morir de frío aquí fuera». «Los caballos están sueltos», le gritó por encima del rugido de la tormenta. «Ayúdame a meterlos en el granero». Juntos, trabajaron bajo la lluvia torrencial, calmando a los animales en pánico y llevándolos uno por uno a un lugar seguro. La yegua de Jacob fue la última, ya que había corrido más lejos en su miedo. Se necesitaron los dos para convencerla de que volviera, diciéndole palabras tranquilizadoras mientras el agua les corría por la cara. Finalmente, los 3 caballos estaban asegurados en el granero, y Jacob cerró la puerta contra el viento. Se quedaron allí, en la repentina y relativa calma, ambos empapados y respirando con dificultad. Y entonces Jacob se echó a reír. Era un sonido rico y genuino que pareció llenar todo el granero. Y después de un momento de sorpresa, Nora se encontró riendo también, mareada por lo absurdo de todo. «Está completamente empapada», dijo Jacob cuando pudo volver a hablar, quitándose heno del pelo. «Tú también», señaló Nora, escurriendo el agua de su trenza. «Cierto, pero estoy acostumbrado a que me pille la tormenta. No tenía que haber salido, señorita Neville». Fue muy valiente por su parte. «O una tontería», dijo Nora, pero estaba sonriendo. Se sentía viva de una manera que no había sentido en años. Su corazón latía no con miedo, sino con euforia. La expresión de Jacob se volvió seria. Su pelo mojado pegado a la frente, sus ojos de whisky fijos en su cara. Nada de tonterías. Vio algo que había que hacer y lo hizo sin dudar. Eso requiere coraje. Estaban muy cerca en el estrecho pasillo entre los establos de los caballos. Lo suficientemente cerca como para que Nora pudiera ver las gotas de agua atrapadas en sus pestañas. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a pesar de su ropa empapada. El aire entre ellos pareció espesarse con posibilidades, y por un momento Nora pensó que podría besarla. Pero Jacob dio un paso deliberado hacia atrás, respetando los límites que ella ni siquiera sabía que había establecido. «Deberíamos llevarla de vuelta a la casa antes de que se congele. Esa tormenta no muestra signos de amainar». Tenía razón. La lluvia seguía golpeando el techo del granero, y Nora empezaba a temblar. Corrieron hacia la pensión, chapoteando en los charcos, y entraron por la puerta trasera a la benditamente cálida cocina. «Necesita ponerse ropa seca inmediatamente», dijo Jacob, de repente muy serio. «Avivaré el fuego para que pueda calentarse bien». Nora corrió a su pequeña habitación y se cambió a su único otro vestido, uno simple de algodón gris que estaba gastado pero limpio. Se secó el pelo con una toalla lo mejor que pudo y regresó a la cocina. Encontró que Jacob había avivado el fuego en la estufa y estaba de pie junto a ella, todavía con su ropa mojada. «Tú también tienes que cambiarte», dijo ella con firmeza. «Te vas a pillar una neumonía si te quedas ahí con esa ropa empapada». «Mi habitación está en el segundo piso. Subiré en un momento. Ve ahora, prepararé un té caliente para los dos. Es lo menos que puedo hacer después de que me ayudaras con los caballos». Jacob dudó, luego asintió y se fue. Cuando regresó unos minutos después con vaqueros secos y una camisa limpia, y el pelo secado bruscamente, Nora tenía el té en infusión.
Había puesto unas galletas sobrantes y miel. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina. La tormenta rugía afuera mientras el calor y la comodidad los rodeaban adentro. Gracias, dijo Nora en voz baja, por ayudar esta noche. No tienes que agradecerme. Ahora somos socios en el rescate de caballos. Los ojos de Jacob se arrugaron en las comisuras cuando sonrió, y Nora sintió su corazón revolotear en respuesta. Aún así, te lo agradezco. Podrías haber asegurado tu propio caballo y dejar los otros. Ese no soy yo, dijo Jacob simplemente. Además, ya estabas ahí fuera en la tormenta. No podía dejarte sola para que te encargaras de todo. Hablaron mientras el té se enfriaba en sus tazas. Hablaron de verdad, de una manera que Nora no lo había hecho con nadie en mucho tiempo. Jacob le contó sobre su infancia en un rancho en Texas, sobre cómo aprendió a lazar ganado antes de saber leer correctamente, sobre su madre, que todavía le escribía cartas llenas de recetas y chismes, aunque él apenas lograba responder. Nora se encontró compartiendo recuerdos de su propia infancia, de su madre enseñándole a cocinar, de veranos pasados conservando frutas e inviernos acurrucada junto al fuego, con libros prestados de la biblioteca ambulante. No habló de Clarence, y Jacob no insistió, pero hubo un momento en que él dijo algo que la hizo estremecerse involuntariamente. Un comentario inocente sobre desacuerdos entre maridos y esposas. Jacob lo notó de inmediato. Todo su cuerpo se quedó quieto. Señorita Neville, Nora, ¿puedo preguntarle algo personal? Se le apretó la garganta. Puedes preguntar. ¿Está huyendo de alguien? ¿Alguien que la lastimó? La franqueza de la pregunta debería haberla enfadado, debería haberla puesto a la defensiva. Pero en cambio, sintió que un alivio la invadía. Estaba tan cansada de llevar el secreto sola, tan cansada de fingir que todo estaba bien. Sí, susurró, mi marido. Lo dejé hace 3 meses y vine aquí esperando que no me encontrara. La mandíbula de Jacob se tensó, pero cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿La lastimó mucho? Lo suficiente como para saber que si me quedaba podría matarme con el tiempo. Nunca fue su intención. Creo que siempre se arrepentía mucho después, lleno de promesas de cambiar. Pero la violencia empeoraba y las disculpas perdían sentido. Hizo bien en irse. Lo sabe, ¿verdad? Hizo absolutamente lo correcto. Nora asintió con lágrimas quemándole los ojos. Lo sé, pero todavía tengo miedo de que me encuentre. Tiene contactos por todo Kentucky, socios comerciales que podrían ayudarle a rastrearme. Elegí Missouri porque estaba lo suficientemente lejos, porque esperaba que no se le ocurriera buscar tan al oeste. Jacob extendió la mano lentamente sobre la mesa, mostrando claramente su intención, y la apoyó con la palma hacia arriba sobre la madera marcada. Era una invitación, no una exigencia. Después de un momento de duda, Nora puso su mano en la de él. Su palma era cálida y callosa por años de trabajo duro, y sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una fuerza suave. No puedo prometerle que nunca la encontrará, dijo Jacob en voz baja. Pero puedo prometerle que si lo hace, tendrá que pasar por encima de mí para llegar a usted. Y puedo prometerle que nunca, jamás, le levantaré la mano con ira. Ni ahora, ni nunca. Apenas me conoce, protestó Nora, aunque su corazón cantaba de esperanza. Sé lo suficiente. Sé que es valiente, amable y trabajadora. Sé que se arriesgó en una tormenta para salvar a unos caballos asustados. Sé que hace las mejores galletas que he probado y que tararea cuando cree que nadie la escucha. Sé que cuando sonríe de verdad es como si el sol saliera después de la lluvia. Hizo una pausa, su pulgar rozando suavemente sus nudillos. Y sé que he estado medio enamorado de usted desde el día en que dejó caer esos platos y me miró con tanto miedo en los ojos. Quise decirle entonces que nunca más necesitaría tener miedo, pero sabía que no me creería. Espero que quizás, después de estas últimas semanas, empiece a hacerlo. A Nora se le cortó la respiración. Nadie le había hablado así, con tanta emoción honesta, tanta vulnerabilidad. Clarence le había recitado poesía durante su cortejo, pero todo había sido una actuación. Palabras calculadas para seducir en lugar de expresiones de un sentimiento genuino.
Las palabras de Jacob eran sencillas, simples y totalmente sinceras. Estoy empezando a creer, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero estoy aterrorizada, Jacob. Estoy aterrorizada de cometer otro error, de confiar de nuevo en la persona equivocada. Entonces iremos despacio, tan despacio como necesite. No me voy a ninguna parte, Nora. He pasado 5 años vagando de pueblo en pueblo sin encontrar una razón para quedarme en un solo lugar. Pero usted es esa razón. Vale la pena quedarse por usted. La tormenta continuaba afuera, pero en la cálida cocina, con su mano en la de Jacob, Nora se sintió más segura que en años. Se quedaron sentados hasta que el fuego se consumió, hablando y ocasionalmente cayendo en un silencio cómodo. Y cuando finalmente se separaron para ir a sus habitaciones, Nora se llevó el recuerdo de su gentileza, su paciencia, su promesa. La señora Chen regresó 4 días después y encontró la pensión funcionando sin problemas, y a Nora tarareando en la cocina con una ligereza que no había estado allí antes. La mujer mayor la miró y sonrió con complicidad, pero no dijo nada, lo cual Nora agradeció. Algunas cosas eran demasiado nuevas, demasiado frágiles para ser dichas en voz alta todavía, pero todos en la pensión podían ver el cambio. Los otros vaqueros bromeaban amablemente con Jacob sobre su repentino interés en pasar tiempo en la cocina. Se ofrecían a ayudar con tareas para las que nunca antes se había ofrecido voluntario. Jacob soportaba sus bromas con paciente buen humor. Sus ojos siempre encontraban a Nora al otro lado de la habitación, comprobando sin palabras que ella se sentía cómoda con su presencia. Empezaron a dar paseos juntos por la noche, después de que ella terminara su trabajo. Paseaban por los acantilados sobre el río Mississippi, mientras el sol se ponía en gloriosos tonos de naranja y rosa. Jacob hablaba de sus sueños de tener algún día su propio rancho. No una operación enorme, sino algo manejable, un lugar donde pudiera criar buen ganado y mejores caballos. Nora compartió sus propias esperanzas silenciosas, sueños que apenas se había permitido reconocer. Una cocina propia, hijos a los que cocinar y cuidar, una vida construida sobre el respeto en lugar del miedo. Eso suena como una buena vida, dijo Jacob una noche mientras observaban el río fluir ancho y eterno. Suena como el tipo de vida que podríamos construir juntos, si estuvieras dispuesta. Nora se volvió para mirarlo, a este hombre que le había mostrado cómo era la bondad, qué era la verdadera fuerza. ¿Me estás pidiendo que me case contigo, Jacob Vaughn? Todavía no, dijo él honestamente. Sé que necesitas más tiempo y quiero cortejarte como te mereces. Pero estoy diciendo que espero pedírtelo algún día, cuando estés lista para decir que sí. Y si nunca estoy lista, tuvo que preguntar Nora. Tuvo que probar la profundidad de su compromiso. Jacob la miró fijamente a los ojos. Entonces será un honor ser tu amigo todo el tiempo que me lo permitas. Te quiero en mi vida, Nora, en la capacidad que te sientas cómoda. Tu felicidad me importa más que mis propios deseos. Era la respuesta correcta, la única respuesta que realmente podría haberla alcanzado. Y en ese momento, de pie en el acantilado con el viento en el pelo y la presencia firme de Jacob a su lado, Nora sintió que la última de sus murallas comenzaba a desmoronarse. Pídemelo en Navidad, dijo impulsivamente. Si ambos seguimos sintiendo lo mismo en Navidad, pídemelo entonces. La alegría brilló en el rostro de Jacob como un amanecer. Lo haré, prometo que lo haré. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Nora había conocido en años. Jacob fue fiel a su palabra de cortejarla como es debido. Le traía pequeños regalos que compraba con su salario. Un delantal nuevo con flores bordadas, un libro de poemas de Walt Whitman, un hermoso chal de lana azul oscuro. Pasaban cada momento libre juntos, a veces hablando, a veces simplemente existiendo en un silencio cómplice mientras trabajaban. Jacob le enseñó a Nora a montar su yegua baya, paciente y alentador, mientras ella aprendía a moverse con el paso del caballo, a confiar en el animal bajo ella. Nora le enseñó a Jacob a hacer el pastel de manzana favorito de su madre. Se reía de sus torpes intentos de rizar la corteza, pero elogiaba su persistencia. Descubrieron amores compartidos.
El olor de la lluvia en la tierra seca, el sonido de las alondras por la mañana, el sabor de las moras silvestres recién cogidas del arbusto. Y lenta, cuidadosamente, Nora lo guió hacia los lugares dañados de su corazón. Le contó sobre la primera vez que Clarence la golpeó, 6 semanas después de su boda, y cómo había puesto excusas por él, convenciéndose de que era su culpa. Le contó sobre el aislamiento, cómo Clarence la había alejado sistemáticamente de amigos y familiares, hasta que no tuvo a nadie a quien recurrir. Le contó sobre la última noche cuando Clarence llegó a casa borracho y enfadado, y ella finalmente entendió que si no se iba, moriría en esa casa. Jacob escuchó todo sin interrumpir. Su rostro era una máscara de furia controlada que nunca, jamás se dirigió a ella. Cuando terminó, simplemente la atrajo a sus brazos y la abrazó mientras ella lloraba. Y ese consuelo sin palabras significó más que cualquier promesa. Octubre se convirtió en noviembre y el clima se enfrió. Jacob completó la organización de su arreo de ganado y pasó 3 semanas en el camino hacia St. Joseph. Y Nora se encontró contando los días hasta su regreso con una intensidad que una vez la habría asustado. Pero había aprendido a confiar en este sentimiento, a creer que el amor no tenía por qué ser una trampa. Cuando Jacob finalmente regresó a Clifton Hill, en una tarde gris de finales de noviembre, Nora estaba en el jardín desenterrando las últimas hortalizas de raíz. Oyó el galope y levantó la vista para verlo desmontar frente a la pensión, y su corazón dio un salto de pura alegría. Dejó caer su herramienta y corrió hacia él sin pensar. Y Jacob la atrapó en sus brazos, levantándola del suelo en un abrazo que se sintió como volver a casa. Te extrañé, dijo él contra su cabello. Cada milla de ese viaje, te extrañé. Yo también te extrañé, admitió Nora, sin miedo ya de decir su verdad. Los días se sentían tan largos sin ti aquí. La bajó suavemente, pero no la soltó. Sus manos descansaban en su cintura. Sus ojos buscaban su rostro. He estado pensando mientras estaba fuera, en nosotros, en el futuro. Y sé que dije que esperaría hasta Navidad para preguntar. Pero Nora, necesito que sepas algo. Te amo. Estoy completa y perdidamente enamorado de ti, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor puede ser bueno, seguro y verdadero. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Nora, pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, alegría y una gratitud abrumadora. Yo también te amo, Jacob. Creo que te he amado desde el día en que recogiste esos platos rotos y no me culpaste por dejarlos caer. Entonces cásate conmigo, dijo Jacob con urgencia. No hoy, no mañana si no estás lista, pero algún día pronto. Cásate conmigo y déjame mostrarte cada día lo preciosa que eres para mí. Sí, dijo Nora, la palabra brotando de ella como una canción. Sí, Jacob, me casaré contigo. Él la besó entonces, suave, dulce y reverente, y Nora sintió que las últimas sombras de su pasado finalmente soltaban su control sobre su corazón. Esto era lo que se suponía que era el amor. Elegido y apreciado, gentil y fuerte, una asociación construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. Se casaron en una fría y brillante mañana de diciembre en la pequeña iglesia de la calle principal. La señora Chen fue la madrina de Nora y la hermana de Jacob, Sarah, viajó desde Kansas City para acompañar a su hermano. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos ni decoraciones elaboradas. Solo dos personas haciendo promesas que pretendían cumplir frente a Dios y testigos que realmente se preocupaban por ellos. Nora llevaba un vestido de lana marfil que la señora Chen le había ayudado a coser, simple pero elegante. Llevaba un ramo de ramas de hoja perenne atadas con una cinta, ya que no crecían flores en el diciembre de Missouri. Jacob llevaba su mejor traje, con el pelo bien peinado y los ojos brillantes de felicidad, mientras Nora caminaba por el pasillo hacia él. Cuando el predicador preguntó si alguien se oponía a la unión, Nora sintió un momento de puro terror. Medio esperaba que Clarence apareciera de alguna manera y reclamara sus derechos como su marido, pero la iglesia permaneció pacíficamente en silencio, y se dio cuenta con asombro que era verdaderamente libre.
Había dejado Kentucky hacía 3 meses como una esposa fugitiva, pero en Missouri, en este pequeño pueblo que la había acogido, era simplemente Nora, una mujer que elegía su propio futuro. Los votos que pronunciaron eran tradicionales, pero tenían un peso más allá de las promesas habituales. Cuando Jacob se comprometió a honrarla y apreciarla, Nora escuchó la promesa tácita de que nunca la lastimaría. Cuando ella prometió amarlo y respetarlo, quiso decir que le confiaría los pedazos rotos de su corazón y creería que los manejaría con cuidado. Se besaron como marido y mujer entre los aplausos de la pequeña congregación. Luego todos se dirigieron a la pensión para una cena de celebración. La señora Chen se había superado a sí misma, preparando un festín que incluía todos los platos favoritos de Nora y Jacob. El comedor resonaba con risas y música cuando uno de los vaqueros sacó un violín y otro una armónica. Jacob guió a Nora en un baile, con su mano cálida y firme en su cintura, y mientras giraban en lentos círculos por el suelo despejado, le susurró al oído: «¿Feliz, señora Vaughn?» «Más feliz de lo que jamás pensé posible», susurró ella de vuelta, y lo dijo con todo su corazón. Pasaron su noche de bodas en la habitación de Jacob en la pensión, que sería su hogar temporal hasta que pudieran permitirse un lugar propio. Jacob fue paciente y gentil, atento a las necesidades y límites de Nora, y cuando ella se tensaba con ciertos toques, recuerdos de Clarence invadiendo, él simplemente la abrazaba hasta que se sentía segura de nuevo. Su unión no fue perfecta ni practicada, pero fue tierna y amorosa. Y después, mientras yacían enredados en la estrecha cama, Nora sintió una paz que nunca había conocido. «Gracias», dijo suavemente en la oscuridad. «¿Por qué?», preguntó Jacob, sus dedos trazando patrones perezosos en su hombro. «Por ser tú, por verme cuando estaba rota y ayudarme a volver a estar completa». Jacob le dio un beso en la frente. «Nunca estuviste rota, Nora». «Herida, sí, pero no rota. Siempre has sido fuerte. Solo necesitabas que alguien te recordara esa verdad». Los meses que siguieron a su boda fueron un tiempo de ajuste y crecimiento. Jacob continuó trabajando para varios ranchos de la zona, aceptando trabajos que pagaban bien y lo mantenían cerca de Clifton Hill. Nora continuó ayudando a la señora Chen en la pensión, pero ahora también estaba aprendiendo a administrar su propio hogar, por pequeño que fuera. Aprendía a presupuestar y planificar un futuro que le pertenecía a ella y a Jacob juntos. Ahorraban cada centavo, soñando con el día en que pudieran permitirse su propia tierra. Jacob quería al menos 100 acres, suficiente para un rebaño decente de ganado y una casa adecuada. Nora quería una cocina grande con una estufa de verdad, un huerto para verduras y hierbas, y un porche donde pudieran sentarse juntos por las tardes. En marzo, Nora descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó con emociones encontradas. Alegría al pensar en formar una familia con Jacob, pero también miedo nacido de su pasado. ¿Y si no era una buena madre? ¿Y si Clarence se enteraba de alguna manera y trataba de reclamar al niño? Jacob la ayudó a superar los miedos pacientemente, recordándole que estaban construyendo una nueva vida juntos, que el pasado no podía alcanzarlos aquí. «Nuestro hijo crecerá sin conocer nada más que amor», prometió Jacob, con la mano apoyada suavemente en su vientre a un plano. «Y serás una madre maravillosa, porque sabes lo que los niños necesitan: seguridad, afecto y la libertad de ser ellos mismos». El embarazo transcurrió sin problemas durante la primavera y el verano. Nora continuó su trabajo en la pensión hasta que creció demasiado y se cansó. En ese momento, la señora Chen insistió en que descansara y dejó que la mujer mayor contratara ayuda temporal. Jacob la cuidaba como una gallina clueca. Le traía agua fría en los días calurosos, le masajeaba los pies hinchados por las noches y le leía el periódico en voz alta cuando estaba demasiado incómoda para dormir. En octubre de 1879, exactamente un año después de que Jacob le propusiera matrimonio en el acantilado con vistas al Mississippi, Nora se puso de parto. Fue un parto largo y difícil que duró toda la noche y hasta la mañana siguiente, y hubo momentos en que Nora estuvo segura de que no sobreviviría. Pero Jacob permaneció a su lado cada minuto. Le sostenía la mano, le secaba la frente, le decía una y otra vez que era fuerte.
que podía hacerlo. Él creía en ella. Y finalmente, al amanecer sobre Clifton Hill, nació su hijo. Vino al mundo con un llanto vigoroso y una cabeza llena de pelo oscuro, perfecto en todos los sentidos. Jacob lloró abiertamente mientras sostenía al bebé por primera vez. Esta pequeña nueva persona que representaba todo lo bueno y esperanzador en sus vidas. Lo llamaron Thomas en honor al padre de Jacob, que había muerto cuando Jacob era joven. Y era un bebé de buen carácter que rara vez lloraba y parecía contento con solo observar el mundo a su alrededor. Nora volcó todo el amor que había estado guardando durante años en el cuidado de su hijo. Lo amamantaba, le cantaba y se maravillaba del milagro de su existencia. «Tiene tus ojos», dijo Jacob una noche mientras se sentaban juntos a ver a Thomas dormir en su cuna. «El mismo tono exacto de azul. Y tu barbilla terca», respondió Nora con una sonrisa. «Ya puedo decir que va a ser tan decidido como su padre». La vida se asentó en un nuevo ritmo, más ajetreado y agotador que antes, pero también más rico. Nora nunca había imaginado que podría sentirse tan realizada, tan útil. Era esposa y madre, sí, pero también seguía siendo ella misma. Seguía ayudando a la señora Chen de vez en cuando, cuidando su jardín, aprendiendo y creciendo. Y Jacob era todo lo que un esposo y padre debería ser. Cambiaba pañales sin quejarse, paseaba por la habitación con Thomas cuando el bebé estaba inquieto, compartía las tomas nocturnas cuando podía. Nunca hizo que Nora se sintiera inadecuada ni criticó sus decisiones de crianza. En cambio, apoyaba sus decisiones y trabajaba a su lado como un verdadero compañero. El otoño después del nacimiento de Thomas, Jacob llegó a casa un día con noticias que los llenaron de júbilo a ambos. Había ahorrado suficiente dinero para el pago inicial de unas tierras. Un ranchero que se jubilaba vendía 150 acres a unas 5 millas de Clifton Hill. La propiedad incluía una pequeña casa, un granero y buenas tierras de pastoreo. El precio era razonable, y el ranchero estaba dispuesto a aceptar un pagaré por el resto. Confiaba en la reputación de Jacob como trabajador honesto. «Podríamos tener nuestro propio lugar», dijo Jacob con la emoción apenas contenida. «Nuestra propia tierra, nuestro propio hogar. Podríamos construir la vida que hemos estado soñando». El corazón de Nora se elevó. «Muéstrame». Salieron a caballo al día siguiente con Thomas abrigado contra el pecho de Nora. Y cuando Nora vio la propiedad, supo de inmediato que era la correcta. La casa era pequeña pero robusta, con un buen techo y paredes sólidas. El granero necesitaba algunas reparaciones, pero era fundamentalmente sólido. La tierra se extendía suavemente hacia un arroyo bordeado de álamos, y en todas direcciones no se veía más que cielo, hierba y posibilidades. «Sí», dijo simplemente, «este es nuestro hogar». Se mudaron 2 semanas después. Sus posesiones eran lamentablemente pocas, pero sus esperanzas abundantes. La señora Chen les regaló artículos para el hogar que podía prescindir: platos y ollas, mantas y toallas, una mecedora para que Nora amamantara a Thomas. Otros miembros de la comunidad también contribuyeron. Entendían que Jacob y Nora eran personas trabajadoras que devolverían cualquier amabilidad que se les mostrara. El primer invierno en su nuevo hogar fue duro. Jacob trabajaba largas horas haciendo reparaciones y cuidando el pequeño rebaño de ganado que había comprado. Llegaba cada noche agotado pero satisfecho. Nora se encargaba de la casa y de Thomas. Aprendió a cocinar en la vieja y temperamental estufa, a conservar los suministros cuando los viajes al pueblo eran difíciles por la nieve. Pero eran felices. En las noches más frías, se acurrucaban juntos en su cama con Thomas entre ellos. Y Nora pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella cocina en Kentucky, donde había esperado el golpe que nunca llegó. Había viajado cientos de millas y reconstruido toda su vida. Y todo había valido la pena para llegar a este momento, con este hombre y este niño. La primavera de 1880 trajo nuevos desafíos y nuevas alegrías. El negocio de ganado de Jacob comenzó a dar beneficios. No muchos todavía, pero suficientes para demostrar que la empresa era viable. Nora comenzó a vender sus productos horneados en el pueblo. Sus pasteles y panes se hicieron famosos rápidamente en todo Clifton Hill.
Thomas se convirtió en un niño pequeño que caminaba, balbuceaba y exploraba todo con una curiosidad intrépida. Y Nora descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez la noticia solo trajo alegría, sin miedo mezclado. Ahora sabía qué esperar. Sabía que podía sobrevivir a la dura prueba del parto. Sabía que Jacob la apoyaría en cada momento. Su segundo hijo, una hija a la que llamaron Grace, nació en enero de 1881 durante una tormenta de nieve que los dejó aislados en su rancho durante 3 días. Grace era pequeña y delicada, donde Thomas había sido robusto. Tenía el pelo rubio y fino y los ojos color whisky de Jacob. También era más exigente. Lloraba a menudo y dormía poco, pero de alguna manera eso hizo que Nora la amara aún más ferozmente. Aquí había una niña que sabía lo que quería y no tenía miedo de pedirlo, un rasgo que Nora esperaba que le sirviera bien en la vida. Los años pasaron en un torbellino de trabajo y crecimiento. El rancho prosperó bajo la cuidadosa gestión de Jacob. El rebaño creció, la tierra se volvió más productiva. El negocio de repostería de Nora se expandió y comenzó a enseñar sus recetas a otras mujeres del pueblo, compartiendo el conocimiento que su madre le había dado. Thomas y Grace crecieron sanos y fuertes, corriendo salvajes por la pradera. Aprendieron a montar casi antes de poder caminar correctamente. En 1883, Nora dio a luz a su tercer hijo, otro varón al que llamaron David. Era un bebé alegre que parecía encontrar todo divertido, y su risa se convirtió en la banda sonora de su hogar. Para entonces, Jacob había contratado a 2 vaqueros para ayudar con el trabajo. Habían ampliado la casa, añadiendo 2 dormitorios más y agrandando la cocina. Así que Nora finalmente tuvo el espacio de trabajo que siempre había soñado. La vida no era perfecta. Hubo temporadas difíciles cuando los precios del ganado bajaron. Años en que la sequía marchitó la hierba y tuvieron que comprar pienso caro. Hubo enfermedades infantiles que los aterrorizaron, accidentes que podrían haber sido trágicos, pero que por suerte solo fueron aterradores. Hubo días en que Nora estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Días en que Jacob llegaba a casa tan desanimado que apenas podía hablar. Pero superaron cada tormenta juntos, y con cada desafío superado, su vínculo se hizo más fuerte. Jacob nunca le levantó la voz con ira, nunca menospreció sus contribuciones, nunca la hizo sentir menos que su compañera igual. Y Nora aprendió a decir lo que pensaba, a compartir sus opiniones, a ocupar su propio espacio en su vida sin disculparse. Una tarde del verano de 1885, cuando Thomas tenía 5 años, Grace 4 y David 2, Nora estaba en el porche de su rancho. Observaba a sus hijos jugar en el patio. Jacob se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos, y apoyó la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo afortunada que soy, dijo Nora con sinceridad. Hace 7 años huía para salvar mi vida, aterrorizada y sola. Y ahora míranos. Tenemos este hermoso hogar, estos increíbles hijos, una vida que es verdaderamente nuestra. A veces apenas puedo creer que sea real. Es real, le aseguró Jacob, y te lo has ganado todo, Nora. Fuiste lo suficientemente valiente como para dejar una situación terrible, lo suficientemente valiente como para volver a confiar, lo suficientemente valiente como para construir algo nuevo. Yo soy el afortunado de compartir esta vida contigo. Nora se giró en sus brazos para mirarlo. A este hombre que le había salvado no matando dragones, sino simplemente siendo amable, recogiendo pedazos rotos sin quejas ni juicios. Te amo, Jacob Vaughn. Amo la vida que hemos construido juntos. Yo también te amo, dijo él, y la besó mientras el sol se ponía sobre sus tierras, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Los niños finalmente se cansaron de jugar y corrieron hacia el porche, exigiendo cena, cuentos y atención. Nora y Jacob obedecieron, llevando a los pequeños adentro, instalándose en el cómodo caos de la vida familiar. Comieron una sencilla cena de estofado y pan. Limpiaron juntos mientras los niños charlaban sobre su día. Luego se reunieron en la sala principal para la rutina nocturna de cuentos y canciones antes de dormir.
Nora meció a David hasta dormirlo en la silla que la señora Chen les había regalado todos esos años atrás. Mientras, Jacob arropaba a Thomas y Grace en su cama compartida, escuchando sus oraciones y prometiéndoles aventuras para el día siguiente. Cuando los tres niños finalmente estuvieron dormidos, Nora y Jacob se desplomaron en su propia cama, agotados pero contentos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Nora somnolienta, de haberte hecho cargo de una mujer con un pasado tan problemático. Podrías haber tenido a alguien más fácil, alguien que no viniera con todos mis miedos y cicatrices. Jacob se apoyó en un codo para mirarla, con una expresión totalmente seria. Nunca me he arrepentido de un solo momento contigo, Nora Vaughn. Tu pasado no te define. Tu fuerza sí, tu amabilidad sí, tu capacidad de amar a pesar de haber sido tan herida. Eres la mejor persona que conozco y le doy gracias a Dios todos los días porque dejaras caer esos platos. Nora se rió a pesar de las lágrimas en sus ojos. Es algo extraño por lo que estar agradecido. Quizás, pero si no los hubieras dejado caer, podría no haber visto cuánto necesitabas que alguien fuera gentil contigo. Podría no haberme dado cuenta de lo especial que eras. Así que sí, estoy agradecido por esos platos rotos porque me llevaron a ti. Se durmieron abrazados, y el último pensamiento de Nora antes de que el sueño la venciera fue que finalmente estaba, de verdad, en casa. Los años continuaron desarrollándose con toda la desordenada belleza de una vida bien vivida. Hubo más hijos. Otra hija, Elizabeth, nacida en 1887, y un último hijo, Michael, que llegó en 1889 y completó su familia. La casa se expandió de nuevo para acomodar a su creciente prole, y el rancho prosperó más allá de lo que Jacob había soñado inicialmente. Nora se hizo conocida en todo el condado por su hospitalidad y su cocina. Su hogar siempre estaba lleno de amigos y vecinos que pasaban a comer o a pedir consejo. Inició una pequeña escuela en el pueblo, enseñando a los niños a leer y escribir una tarde a la semana, devolviendo a la comunidad que tanto le había dado. Jacob fue elegido para el consejo municipal, respetado por su imparcialidad y buen juicio, y usó su posición para abogar por mejoras que beneficiaran a todos. Thomas se convirtió en un chico serio que amaba los libros y el aprendizaje, declarando a los 10 años que quería ser abogado algún día. Grace era enérgica e intrépida, más interesada en el ganado y los caballos que en las tareas domésticas. Y Nora alentó la independencia de su hija incluso mientras le enseñaba habilidades prácticas. David era el pacificador, siempre tratando de suavizar los conflictos entre sus hermanos, mientras que Elizabeth era tranquila y artística, pasando horas dibujando el mundo que la rodeaba. Michael, el bebé, era pura alegría, riéndose de todo y de todos. En 1890, cuando Nora tenía 35 años y Jacob 38, celebraron su 12º aniversario de bodas con una fiesta en el rancho. Asistieron casi 50 personas, un testimonio de lo profundamente que se habían entretejido en el tejido de Clifton Hill. La señora Chan, ahora en sus 70, se sentó en un lugar de honor, radiante ante la familia que había ayudado a crear al ofrecerle a Nora un santuario todos esos años atrás. Tarde en la noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran en la cama, Nora y Jacob salieron al acantilado con vistas al arroyo, donde una vez habían soñado con su futuro. ¿Recuerdas estar aquí y hablar de cómo queríamos que fueran nuestras vidas?, preguntó Nora, apoyándose en la sólida calidez de Jacob. Lo recuerdo, dijo Jacob. Querías una cocina propia y niños a los que cuidar. Yo quería tierra y la oportunidad de construir algo duradero. Conseguimos todo lo que deseamos y mucho más. Nora se maravilló. 5 hijos sanos, un rancho exitoso, amigos que se sienten como familia. Es más de lo que jamás me atreví a esperar. Te mereces toda la felicidad, Nora. Siempre te la mereciste. Se volvió para mirarlo. A este hombre que le había mostrado lo que realmente significaba el amor, que había sido paciente cuando ella necesitaba paciencia y fuerte cuando necesitaba fuerza. Estaba pensando hoy en esa mujer que solía ser, la que esperaba el golpe. Ahora me parece una extraña,
Apenas puedo recordar cómo se sentía vivir con tanto miedo. Ya no eres esa mujer, asintió Jacob. Aunque ella también fue valiente, a su manera. Sobrevivió y luego eligió vivir. Eso requirió un coraje tremendo. No podría haberlo hecho sin ti. Me mostraste que los hombres podían ser gentiles, que el matrimonio podía ser una sociedad en lugar de una prisión. Sanaste algo en mí que pensé que estaba permanentemente roto. Jacob la acercó, dándole un beso en la sien. Nos sanamos mutuamente. Yo solo estaba a la deriva antes de ti, Nora, sin echar raíces porque no había encontrado nada por lo que valiera la pena quedarse. Tú me diste un propósito y una dirección. Me hiciste querer ser el mejor hombre que pudiera ser. Se quedaron allí a la luz de la luna, escuchando el murmullo del arroyo sobre las piedras, sintiendo la brisa de verano que traía el aroma de la hierba de la pradera y las flores silvestres. En algún lugar de la casa detrás de ellos, uno de los niños gritó brevemente en sueños y luego se calmó. Una lechuza llamó desde los álamos y otra respondió. El mundo estaba vivo y hermoso, y ellos eran parte de él. A lo lejos, muy al este, más allá del río Mississippi, estaba Kentucky y la vida de la que Nora había huido. No había sabido nada de Clarence en todos estos años. O había renunciado a buscarla, o había encontrado consuelo en otro lugar, o quizás había muerto. No lo sabía y descubrió que no le importaba. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Sus lecciones aprendidas, sus cicatrices desvanecidas hasta las marcas más tenues. Aquí y ahora era simplemente Nora Vaughn, esposa de Jacob, madre de 5, miembro de una comunidad que amaba. Era una mujer que había dejado caer los platos y había aprendido que no tenía que esperar el golpe, porque el hombre adecuado simplemente recogería los pedazos sin quejas ni juicios. Los años avanzaron como el Mississippi, constantes y seguros. Los niños crecieron y persiguieron sus propios sueños. Thomas, en efecto, se convirtió en abogado. Estudió en St. Louis y regresó a ejercer en Clifton Hill. Grace se casó con un vaquero muy parecido a su padre y comenzó su propio rancho en el condado vecino. David se hizo cargo de una parte de las tierras familiares y se hizo conocido por criar excelentes caballos. Elizabeth se mudó a Kansas City para estudiar arte y luego regresó a casa para enseñar. Michael, el bebé, decidió seguir los pasos de su padre y trabajó en el rancho junto a Jacob. Nora y Jacob envejecieron con gracia. Sus cabellos se volvieron grises, sus cuerpos se ralentizaron, pero su amor permaneció constante. Se convirtieron en abuelos, deleitándose con la llegada de los gemelos de Thomas, los 4 revoltosos hijos de Grace y la hija de David, que era seria y estudiosa como su padre. Siguieron más nietos, llenando sus vidas de nuevo propósito y alegría. En su 25º aniversario de bodas en 1903, sus hijos les organizaron una celebración que parecía más un festival del pueblo. El rancho estaba abarrotado de gente, hijos y nietos, viejos amigos y nuevos vecinos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por la tranquila amabilidad de Nora y Jacob a lo largo de los años. Se hicieron discursos, se brindó, y cuando alguien le preguntó a Jacob el secreto de un matrimonio largo y feliz, él miró a Nora con ojos que aún contenían todo el amor de aquel primer encuentro y dijo, elige la amabilidad cada día, elige la paciencia, elige ver a tu pareja como un igual y una bendición, y nunca, jamás, des por sentado el regalo de compartir tu vida con alguien que te hace querer ser mejor de lo que eres. Nora añadió, y recuerda que la confianza debe ganarse y mantenerse, que el amor es un verbo, no solo un sentimiento, que los pequeños actos diarios de consideración y respeto importan más que los grandes gestos. Hemos tenido suerte, Jacob y yo, pero también hemos trabajado duro en nuestro matrimonio. Es el mejor trabajo que hemos hecho. La señora Chan, ahora con 91 años y todavía lúcida, levantó su copa y dijo, recuerdo el día en que Nora llegó a mi pensión pareciendo un conejo asustado. Y recuerdo el día en que Jacob se arrodilló en el suelo de mi cocina recogiendo platos rotos. Supe entonces que algo especial podría suceder si ambos tuvieran el coraje de intentarlo. Me alegro de haber tenido razón.
La fiesta duró hasta bien entrada la noche, y cuando finalmente terminó, Nora y Jacob se encontraron solos en su porche. Observaban las estrellas girar sobre el vasto cielo de Missouri. 25 años, dijo Nora maravillada. La mitad de mi vida amándote. La mejor mitad, respondió Jacob con una sonrisa. Para ambos. ¿Crees que tendremos otros 25? Jacob lo consideró seriamente. Quizás no 25 años completos, pero cualquier tiempo que nos quede, lo llenaremos de amor y propósito. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Se sentaron en un silencio cómodo, con las manos entrelazadas, los corazones alineados. Detrás de ellos, su casa se erigía sólida y cálida, llena de recuerdos de risas y lágrimas, discusiones y reconciliaciones. Todos los momentos desordenados y hermosos que componen una vida compartida. Sus tierras se extendían a su alrededor, productivas y pacíficas. Sus hijos y nietos estaban dispersos por Missouri y más allá, llevando adelante los valores que les habían enseñado. Era una vida bendecida, construida sobre los cimientos de la amabilidad de un hombre y el coraje de una mujer. Nora pensó en esa versión más joven de sí misma que se había quedado temblando en una cocina, esperando una violencia que nunca llegó. Si pudiera hablar con esa chica asustada ahora, le diría que la curación era posible, que el amor podía ser seguro, que dejar caer los platos no era el fin del mundo, sino quizás el comienzo de uno nuevo. Jacob había recogido esos pedazos 13 años antes de su boda, y al hacerlo, le había mostrado a Nora que merecía ser tratada con gentileza. Ese simple acto había cambiado la trayectoria de toda su existencia. La había llevado del miedo a la libertad, del aislamiento a la pertenencia, de la desesperación a la esperanza. Apretó la mano de Jacob y él le devolvió el apretón, y en ese pequeño gesto estaba contenido todo lo que habían construido juntos: compañerismo, respeto, amor duradero. Los años venideros trajeron su cuota de penas. La señora Chen falleció en 1905, muriendo pacíficamente mientras dormía a la notable edad de 93 años. Nora la lloró profundamente. Esta mujer que había sido mentora, amiga y madre sustituta, que le había dado refugio cuando lo necesitaba desesperadamente. La enterraron en el cementerio de Clifton Hill bajo una lápida que decía: «Dio refugio a los perdidos», y la mitad del pueblo asistió al funeral. La hermana de Jacob, Sarah, murió al año siguiente tras una breve enfermedad, y Jacob lamentó la pérdida de su último pariente de sangre cercano. Pero tenían a sus hijos y nietos para consolarlos, y encontraron consuelo en saber que ambas mujeres habían vivido vidas plenas y habían muerto sabiendo que eran amadas. El rancho continuó prosperando bajo la gestión conjunta de Jacob y Michael. Aunque Jacob gradualmente hizo menos trabajo físico y más de planificación y supervisión, Nora todavía cocinaba, aunque sus hijas y nueras se habían hecho cargo de gran parte del trabajo diario. Pasaba su tiempo haciendo colchas con amigas, leyendo a sus nietos y manteniendo una extensa correspondencia con personas dispersas por todo el país. En 1910, Nora cumplió 55 años y Jacob 58. Estaban desacelerando, sus cuerpos les recordaban a diario que ya no eran jóvenes, pero sus espíritus seguían vitales. Todavía daban paseos juntos por las tardes, todavía se sentaban en el porche a ver los atardeceres, todavía encontraban razones para reír cada día. Ese verano, en una cálida tarde de julio, Jacob estaba trabajando con Michael para reparar una cerca cuando de repente se detuvo y se llevó la mano al pecho. Michael vio que el rostro de su padre se ponía gris y lo sujetó mientras se desplomaba, pidiendo ayuda frenéticamente. Llevaron a Jacob a la casa y Nora envió a uno de los nietos corriendo al pueblo a buscar al médico. Pero en su corazón ya lo sabía. El médico confirmó que era su corazón, debilitado por una vida de trabajo duro y ahora fallando. No había nada que hacer excepto ponerlo cómodo y esperar. La familia se reunió. Thomas, Grace, David, Elizabeth y Michael, con sus cónyuges e hijos, llenando la casa con vigilias ansiosas y oraciones susurradas. Jacob estuvo entrando y saliendo de la conciencia durante 2 días.
y en sus momentos de lucidez pedía a Nora. Ella se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, memorizando los amados rasgos de su rostro. Trataba de prepararse para una pérdida que sabía que la destrozaría. «No estoy lista para dejarte ir», le susurró en la segunda noche, con lágrimas corriendo por su rostro. Los ojos de Jacob se abrieron, todavía de ese hermoso color whisky, aunque todo lo demás en él parecía desvanecido. «Yo tampoco estoy listo para irme. Pero Nora, escúchame. Tienes que prometerme algo, cualquier cosa. Prométeme que no dejarás que el dolor te robe la alegría. Prométeme que seguirás viviendo, viviendo de verdad, y que les contarás a nuestros nietos sobre nosotros, sobre cómo se supone que es el amor. Prométeme que recordarás que eres fuerte, capaz y digna de todo lo bueno». Su respiración era dificultosa, cada palabra claramente un esfuerzo. «Y prométeme que sabrás cada día por el resto de tu vida cuánto te amé. Lo prometo». Nora sollozó. «Lo prometo todo. Y necesito que sepas que me salvaste, Jacob. Me salvaste la vida mostrándome amabilidad cuando había olvidado que existía. Todo lo bueno en mi vida vino de ese momento en que recogiste esos platos rotos». Jacob sonrió, e incluso en su debilidad era su verdadera sonrisa, cálida y genuina. «Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace el amor. Sana y salva y hace que todo sea mejor». Murió justo antes del amanecer de la mañana siguiente, sus manos todavía entrelazadas con las de Nora, sus hijos reunidos a su alrededor. Su fallecimiento fue pacífico, un suave deslizarse, y Nora encontró consuelo en saber que había muerto rodeado de la familia que amaba en el hogar que habían construido juntos. El funeral fue enorme. Gente de 3 condados vino a presentar sus respetos a un hombre que había sido infaliblemente honesto, trabajador y amable. Las historias que la gente compartió pintaron un cuadro de una vida bien vivida. Jacob ayudando a los vecinos necesitados. Jacob disolviendo peleas con palabras en lugar de puños. Jacob tratando a todos, desde el ranchero más rico hasta el vagabundo más pobre, con el mismo respeto genuino. Nora se paró junto a la tumba y observó cómo bajaban a su esposo a la tierra de Missouri que tanto había amado. Y sintió como si una parte de su alma estuviera siendo enterrada con él. Pero también sintió su presencia. Escuchó su voz en su memoria diciéndole que siguiera viviendo. Y supo que honrar su memoria significaba elegir la vida sobre el duelo. Los meses posteriores a la muerte de Jacob fueron los más difíciles que Nora había soportado. Más difíciles incluso que dejar a Clarence, porque esta pérdida provenía del amor y no del miedo. Se movía por sus días mecánicamente al principio, haciendo lo que había que hacer, pero sintiéndose vacía por dentro. Sus hijos se preocupaban por ella y sus nietos intentaban animarla con sus travesuras. Y lenta, gradualmente, Nora encontró el camino de regreso a algo parecido a la paz. Contaba historias sobre Jacob a cualquiera que quisiera escuchar, manteniendo viva su memoria a través de palabras y risas. Continuó el trabajo que habían comenzado juntos, administrando su parte de las finanzas del rancho, manteniendo amistades en el pueblo, horneando pasteles para eventos de la iglesia. Volcó su amor en sus nietos, enseñándoles a cocinar, coser y leer, transmitiendo la sabiduría que había acumulado en 55 años de vida. Y cumplió su promesa a Jacob. No dejó que el dolor le robara por completo la alegría. Todavía había momentos de felicidad. La primera palabra de un nieto, una puesta de sol perfecta, el sabor de las fresas maduras en junio. Aprendió que era posible llevar el dolor y la alegría simultáneamente, que extrañar a alguien no significaba que no pudiera apreciar también la vida que todavía tenía. Pasaron los años. Nora se mudó a una casa más pequeña en la propiedad del rancho que Michael y su esposa habían construido para ella. Les dejó la casa principal a ellos y a su creciente familia. Se convirtió en la matriarca de un clan extenso, la guardiana de las historias familiares, a la que todos acudían en busca de consejo, consuelo o simplemente un oído atento. En 1920, en lo que habría sido su 42º aniversario de bodas, Nora hizo una peregrinación a la tumba de Jacob. Tenía 65 años, el pelo completamente blanco, el cuerpo encorvado por la artritis, pero su mente seguía aguda,
y su corazón todavía capaz de amar. Se sentó en la hierba junto a su lápida y le habló como si pudiera oírla. Le contó sobre los nietos y bisnietos que nunca conoció. Lo puso al día sobre el rancho, el pueblo y el mundo que tanto había cambiado desde su fallecimiento. Le habló de la gran guerra que se había llevado a dos de sus nietos, del movimiento por el sufragio femenino que finalmente le había otorgado el derecho a votar, de los automóviles que ahora ocasionalmente traqueteaban por la calle principal de Clifton Hill. He vivido una buena vida, le dijo finalmente. Cumplí mi promesa. No dejé que el dolor lo robara todo. Pero Jacob, quiero que sepas que no ha pasado un día en que no te haya extrañado. Ni un solo día. Fuiste la mejor parte de mi vida, el mayor regalo que he recibido, y estoy muy agradecida por cada momento que tuvimos juntos. Colocó flores silvestres en su tumba, las mismas equináceas moradas y susanas de ojos negros que él le había traído todos esos años atrás, y sintió una sensación de plenitud, de paz. Nora vivió otros 5 años, permaneciendo activa y comprometida hasta el final. Murió mientras dormía en febrero de 1925, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron un susurro. Ya voy, Jacob. Tenía 70 años y había vivido para ver cómo el siglo XX transformaba el mundo que había conocido. Pero los valores que había apreciado, las lecciones que había aprendido, permanecieron constantes. La enterraron junto a Jacob en el cementerio de Clifton Hill bajo una lápida que decía: amada esposa, madre, abuela, supo cómo amar. En su funeral, su hijo mayor, Thomas, contó la historia de cómo se conocieron sus padres. Cómo su padre se había arrodillado en el suelo de una cocina recogiendo platos rotos y tratando a una mujer asustada con una amabilidad inesperada. Ese momento definió todo su matrimonio, dijo Thomas a los dolientes reunidos. Mi padre vio a alguien necesitado y eligió la compasión. Mi madre vio a alguien ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio y eligió volver a confiar. Juntos construyeron una vida basada en el respeto mutuo, el afecto genuino y la elección diaria de ser amables el uno con el otro. Nos enseñaron a todos cómo se supone que es el amor, y su legado vive en cada uno de nosotros que intenta tratar a los demás con la misma gracia que se mostraron el uno al otro. Los años continuaron avanzando como siempre lo hacen. El rancho pasó de generación en generación, permaneciendo en la familia durante décadas. La casa donde Nora y Jacob habían criado a sus hijos finalmente se convirtió en un monumento histórico. Su cocina se conservó como había sido en aquellos primeros días. Sus nietos y bisnietos se dispersaron por el país, llevando adelante los valores que les habían enseñado: integridad, amabilidad, trabajo duro y la creencia de que el amor debe sanar en lugar de dañar. Y a veces, en las tranquilas tardes de verano, cuando la luz se inclina dorada sobre la pradera de Missouri, la gente jura que puede ver dos figuras caminando de la mano por el acantilado con vistas al arroyo. Un vaquero alto y una mujer elegante, juntos para siempre en la tierra que amaron. La historia de Nora y Jacob Vaughan se convirtió en parte del folclore de Clifton Hill. Se contó y se volvió a contar hasta que adquirió la calidad de leyenda. Pero aquellos que los habían conocido personalmente siempre insistieron en que no era una leyenda, sino una simple verdad. Dos personas que se habían encontrado en el momento justo, que habían elegido el amor sobre el miedo, la amabilidad sobre la crueldad, la asociación sobre la dominación. Nora había dejado caer los platos y esperado el golpe, condicionada por el abuso a esperar violencia. Jacob simplemente había recogido los pedazos, mostrándole a través de un pequeño acto de compasión que merecía algo mejor de lo que había conocido. Y a partir de ese momento, todo había cambiado. No era un cuento de hadas con transformaciones mágicas o coincidencias imposibles. Era una historia real sobre personas reales que trabajaron duro en su relación, que enfrentaron desafíos y los superaron juntos, que construyeron algo duradero a través de actos diarios de amor y respeto. Era una historia sobre la curación y la esperanza, sobre segundas oportunidades y el coraje que se necesita para volver a confiar. Y era una historia que no terminaba con un crescendo dramático, sino con la tranquila satisfacción
de dos vidas bien vividas. Dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban y que habían creado de su unión una familia y un legado que perdurarían por generaciones. Al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Amar y ser amado, construir algo significativo, dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Nora y Jacob Vaughn hicieron exactamente eso, y su historia sirve como un recordatorio de que la amabilidad importa, que cómo nos tratamos en los pequeños momentos puede cambiar todo el curso de una vida, y que el amor, cuando es real, verdadero y se basa en el respeto mutuo, puede sanar incluso las heridas más profundas. Los platos se rompieron, pero con esos fragmentos construyeron una hermosa vida juntos. Y eso, al final, es el tipo de magia más verdadero que existe.